para hablar de este tema en la línea de Mega Noticias TVC. Tenemos a Leticia Calderón Chelius, investigadora del Instituto Mora, experta, por supuesto, en temas migratorios. Y bueno, por supuesto, Leti, un gusto saludarte. Muchas gracias. Paco, un gusto, encantada de estar con ustedes. Vaya, déjame decirlo así, vaya pifia. Anoche anuncian una cosa y hoy dan marcha atrás. No, pues mira, yo lo que observo es un descontrol ahí interesante de parte del Instituto Nacional de Migración, que saca un comunicado, después Gobernación lo desmiente y ellos a su vez desmienten a Gobernación. Entonces hasta ahí nos habíamos quedado y ahora, bueno, con lo que comentas de lo que ocurre con el presidente mismo, o sea, el presidente teniendo que resolver problemas menores en ese sentido, ¿no? Y después ya sale un comunicado ya abiertamente hace un par de horas en el que se anuncia de parte ahora del Instituto Nacional de Migración que al contrario, están las puertas abiertas para visitar de todos estos centros donde están deteniendo, y ese ya sería una práctica ilegal de entrada, Paco, deteniendo a las personas. Entonces, bueno, pues realmente ese es un nivel, ¿no? La discusión que está teniendo la administración pública en el tema migratorio, que sorprendió. Yo creo que, bueno, pues obviamente el presidente, por más buena fe que pueda tener, pues tampoco sabe de todo, y ahí es, frente a una pregunta de ese tipo, pues la reacción obvia, natural, pues, como si te dicen, oye, están prohibiendo, pues va a decir que no prohíban. Entonces, yo creo que ahí valdría la pena, y bueno, lo tendrán que hacer en Gobernación, Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración, pues realmente entender que hay una normatividad internacional que el país tiene que respetar en este tema de monitoreo, revisión, seguimiento de las personas extranjeras que están en nuestro país. Dice el presidente, Leticia, el que nada debe, nada teme. ¿Qué podríamos estar esperando? ¿Qué esperan ustedes como organizaciones encontrar en estos centros de detención? Mira, a mí me preocupa porque han salido declaraciones muy fuertes de algunos reportajes, pues que han dicho cosas muy duras. Y yo creo que si ante eso hay denuncias, me parece que hay una denuncia entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos, si existe esa denuncia, pues la comisión en este caso sería la encargada de dar seguimiento y dar respuesta o confirmar que ha habido una mala práctica y por tanto castigar la mala conducta de alguna persona que pudiera haber llevado a cabo esta, o justamente hablar de lo que está ocurriendo y que no hubiera sido el caso y que se pudiera malinterpretar. Es un momento delicado porque en este tema se juega su prestigio, pues esta autoridad migratoria que ya la traía, digamos, no la traía consigo, porque recordarás, incluso mencionaron ustedes al padre Solalinde ahora, pues por mucho tiempo el mismo padre y muchas organizaciones han señalado que el Instituto Nacional de Migración pues es una fuente de corrupción de largo tiempo conocida, Paco. No estoy diciendo que de ahorita, estoy diciendo que traen sobre sí el peso de un desprestigio increíble, y con esto de empezar a poner, mira, la semana pasada permitieron que organismos internacionales entraran a acompañar a las autoridades de migración, del Instituto Nacional de Migración, a los centros de donde las estancias migratorias. Bueno, eso es un atentado, Paco. ¿Cómo van a entrar organismos internacionales y a los nacionales se les impide? Entonces, creo que hay una cuestión que tendrían que empezar a pensar en un sentido más de política integral y no solo de respuesta a la coyuntura, que es lo que yo creo que ocurrió el día de hoy. ¿Cuál es el panorama en este momento en materia migratoria? Con esta situación, llevamos ya poco más de un año con esta situación. Mira, es que eso creo que es parte de lo que se tiene que decir fuerte. Las caravanas, en este caso, visibilizaron un tema que tiene muchos años en nuestro país. Realmente lo que pasa es que por mucho tiempo omitimos hablar del tema porque era más cómodo, porque es un tema muy duro, es un tema doloroso por las razones que las personas deciden irse sobre todo a Estados Unidos, y también una población que radica en nuestro país, también en varias, sobre todo en el sur, y escuchaba al paisano de ahí de Chiapas, pues diciendo, ¿no? Pues que efectivamente hay una mayor concentración de personas ahí. Entonces, y de pobreza, claro. De pobreza
que tiene también una razón, que no se nos olvide, un estado riquísimo, ¿no? Así Chiapas, es. que es del... Entonces, tenemos un cóctel. No se puede explicar como por una sola cosa, pero claramente esta visibilidad que ha dado al tema migratorio sí nos pone frente a la realidad que quisimos omitir por mucho tiempo e implica entender, primero, que el proceso migratorio se ha dado y se seguirá dando, Paco, siempre, porque los mexicanos somos el ejemplo, el país de mayor expulsión migratoria del mundo. Entonces, así como estas personas se han ido de sus países, se han pasado por México, en la mayoría de los casos rumbo a Estados Unidos, 12 millones de mexicanos se han agarrado camino a Estados Unidos, Paco. Entonces, digamos, es una primera cosa que hay que tomar en cuenta para no calificar como todo mal, todo bien, sino que tienen una serie de formas de entrarle al tema, de poder observar, y obviamente, donde hay mayor concentración, cuando hay carencias, pues se puede generar una crisis. Y ahí es donde no se entiende muy bien cuál es la decisión del gobierno mexicano, pues porque se provoca una crisis cuando no, o se cierran, de esto que decía yo, los lugares donde están las personas concentradas y que tienen derecho a recibir asistencia de todo tipo, tienen derecho. Es que ahí es una cosa que es importante que el público lo oiga. No es una cosa de buena voluntad, de buena, ya sabes, buena hondez. Sí. Es el derecho mexicano, nuestras leyes lo estipulan y es una obligación internacional. Lo mismo que cualquier mexicano que estuviéramos en el extranjero, tendríamos el derecho a recurrir al propio derecho del lugar donde estemos para, bueno, pues tener una serie de protecciones mínimas en términos de derechos humanos. Entonces, por ahí va la cosa. Hace falta finalmente una estrategia acorde que apoye y beneficie a los mexicanos, a los radicados en Chiapas en este caso, y por supuesto que apoye en el lado humanitario a quienes vienen huyendo. Mira, Paco, tú le das al clavo mejor que nadie. Yo creo que el Estado tiene que atender a las personas que radican en un lugar y es secundario el tema de su nacionalidad, porque además entras en una discusión en la cual, al final de cuentas, pues internacionalmente hablando, los estados están obligados a atender a las personas sin mirar ni su religión, ni su identidad en un sentido jurídico, porque en este caso sería la nacionalidad, y por tanto es obvio que es distinto la gente que va de tránsito y que va buscando llegar a otro país. Tendría otra circunstancia con el cuidado a sus derechos humanos. Pero quienes ya radiquen en un lugar, pues hay que ejecutar una serie de políticas, y nuestro país, que no se nos olvide, Paco, es la 14 economía más rica del mundo. Podemos tener muchos problemas y el señor que entrevistaste tiene toda la razón. El problema no es porque si hay gente de otro país o no, es un problema estructural que se construyó en nuestro país, pues producto, ya lo sabemos, entre otras cosas, de las decisiones de política económica que se optaron pues ya hace varias décadas, ¿no? Así es, así es. Leticia Calderón, como siempre, un gusto y agradecido de estos minutos para Mega Noticias TVC. No, hombre, Paco, un gusto y un saludo y buenas noches a todos. Muy buenas noches.